Hola, buenos días. Bueno, hoy nos toca ver termodinámica. Vamos a ver de qué se, de qué se trata esto. Bueno, si nosotros nos vamos a ver más o menos la palabra, por más que no tengamos ni idea de qué se trata, podemos ver que termo viene de calor, de temperatura, de algo que nosotros más o menos tenemos idea. Y dinámica, lo vimos en la unidad anterior, dijimos que era la parte de la física que estudiaba las causas del movimiento, ¿sí? ¿A través de qué? De una fuerza. Entonces, sin poder conocer el término, podemos más o menos armar una definición. Bien, nos dice que la termodinámica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los sistemas macroscópicos, de los objetos, ¿sí? Bajo las variaciones de su energía interna debido a su entorno. Cuando nos habla de la energía, acá vamos a ver de qué tipo de energía nos habla. Bien, hay una diferencia conceptual entre lo que es el calor y lo que es la temperatura. Muchas veces nosotros lo que es calor lo asociamos a una cuestión de sensación, pero en realidad el calor es el proceso a través del cual se pasa la energía de un cuerpo a otro. Es decir, un cuerpo a mayor temperatura le pasa calor a un cuerpo a menor temperatura. Bien, por lo tanto, la temperatura la podemos definir como un estado que tiene un determinado objeto. Así como nosotros definimos el largo, el ancho, el peso, también podemos definir la temperatura de ese objeto. Bien, y por lo tanto es una magnitud, es un estado, es algo que tiene en un determinado momento. Esa temperatura puede variar. ¿Por qué puede variar? Y porque ese objeto puede recibir calor de alguna fuente de calor o emanar calor y de esa manera descender la temperatura. Vamos a ver tres conceptos que están muy relacionados. Contacto térmico. ¿Cuándo hay contacto térmico? Cuando dos cuerpos están haciendo ese proceso de calor, ese proceso en el cual intercambian energía. Como les decía recién, un cuerpo más caliente le pasa calor a un cuerpo más frío. Cuando hablamos de contacto físico, estamos hablando de dos cosas que están tocándose, que están pegadas. ¿Bien? Este contacto físico no va a aparecer dentro de los términos a definir en la unidad, pero ahora vamos a ver la relación que puede haber entre este contacto físico y los otros dos. Y por último estamos en el equilibrio térmico. ¿Cuándo dos cuerpos llegan a un punto de equilibrio? Cuando igualan sus temperaturas. Es decir, este cuerpo que estaba a mayor temperatura le pasa calor al otro, haciendo que este baje la temperatura y este la suba. ¿Hasta cuándo va a ser esa transmisión de calor? Hasta que los dos estén a la misma temperatura, porque ya va a llegar un momento que este cuerpo que estaba a mayor temperatura ya no le va a pasar calor al otro porque el otro no lo necesita, ya están los dos equilibrados. Bien, volvamos a esto de contacto físico. Para que dos cuerpos tengan esta transmisión de calor, no es necesario que estén en contacto físico, es decir, que estén tocándose, pero sí es necesario que estén lo suficientemente cerca como para que el cuerpo más frío o el objeto más frío reciba el calor del otro. Acá también dentro de lo que es el material vamos a ver que hay diferentes tipos de termómetros. No nos importa, sinceramente, porque en realidad se va a usar un termómetro para cada, depende de lo que queramos medir, ¿sí? El termómetro más común que uno conoce tiene
tiene una escala muy pequeña que va desde los 35 a los 41, 42 grados, depende del termómetro, y es para medir nuestra temperatura corporal. Pero hay termómetros para medir el ambiente, termómetros para medir la cocción de la comida, hay algunos que son digitales, hay otros que trabajan con mercurio. Lo más importante es que el termómetro es el instrumento que vamos a usar para medir la temperatura. Así como cuando nosotros queremos medir una longitud, de acuerdo a lo que querramos medir, vamos a usar una regla, un centímetro, una cinta métrica que tiene mayor recorrido. Con el termómetro pasa lo mismo. Pero son todos instrumentos para medir la temperatura. Bien, con respecto a la temperatura, nosotros la que utilizamos comúnmente es la escala Celsius. La escala Celsius, o conocida como grados centígrados, es una escala que que tiene dos puntos claves, dos puntos críticos, que es el valor 0 de la escala y el valor 100. El valor 0 es el valor con el valor en la que el agua se congela. Y el valor 100 es el valor en el que el agua llega a su punto de ebullición. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos tener agua a diferentes temperaturas. Si lo tenemos a menos de 0 grados, va a ser hielo. Si lo tenemos entre 0 y 100 grados, va a ser agua en estado líquido. Y si lo tenemos a más de 100 grados, va a ser vapor, es decir, que es agua en estado gaseoso. Con respecto a la escala Fahrenheit, se establece una escala que es un poco más amplia y tiene que ver con otro punto. Tiene que ver con el punto de congelación y el punto de ebullición, pero ya no solo del agua, sino de una solución hecha con agua y sal. Por eso es que tiene otra escala. Nosotros generalmente no la usamos, se usa más quizás en droguerías, en farmacéuticas. Y por otro lado tenemos la escala Kelvin, que la escala Kelvin en realidad es exactamente igual que la Celsius, solo que Kelvin toma como cero el cero absoluto, que es el mínimo valor de temperatura que podía tener un objeto para lo que era la física clásica. Por eso establece como el cero, entre comillas, el 273. En la escala Kelvin no hay valores negativos, ¿sí? Va de 0 en adelante. Por eso el 273,15 en realidad, pero como 273, vendría a ser el punto de congelación del agua. Y el 373, el valor de ebullición del agua, es decir, cuando se hace vapor. Como recién les decía, muchas veces no es necesario que estemos en contacto físico, es decir, tocando la fuente de calor para recibir el calor, ya sea de una fuente o de una. Y acá nos aparecen tres formas de transmisión o de propagación del calor. La conducción, que como ven acá, hay una persona agarrando una manija, esta manija recibe el calor del fuego, o sea, toda la olla recibe el calor del fuego, y si la persona agarra la olla por la manija, salvo que sea algún material que no conduzca tanto el calor, como puede ser un plástico o una madera, obviamente va a recibir el calor de toda la olla. La convección es lo que está pasando acá adentro. Este líquido, que no sabemos qué es, está recibiendo calor y ahí dentro del mismo líquido se va mezclando el líquido que estaba más caliente, el que estaba más frío, y eso va generando todo un líquido de lo que sea, bueno, cada vez más caliente. Y por último tenemos la radiación. En el caso de la radiación, nosotros lo que hacemos es percibir el calor
en este caso del fuego, pero sin necesidad de tocarlo, ¿sí? Vamos a establecer algunas diferencias entre estas tres, entonces. Conducción. Sabemos que se da entre sólidos o entre un sólido y un líquido. Por ejemplo, acá en este caso tenemos la vela, que es la fuente de calor, una varilla de metal, que es conductor de calor, y alguien que la está tocando. Dentro de esta situación nosotros tenemos la fuente de calor, tenemos la varilla y tenemos la mano. Cuando nosotros terminamos el proceso, vamos a suponer que la persona calienta su mano hasta llegar al mismo punto o a la misma temperatura de la varilla, luego puede separar la mano de la varilla. Lo que no pasa entre los líquidos, ¿sí? Si nosotros acá ponemos, por decir, tenemos en la olla, tenemos agua, yo puedo separar la olla del agua, ¿sí? Pero si, me está moviendo la cámara, pero si es entre líquidos, vamos a ver que no se puede. Hay contacto físico, ¿por qué? Acá en este caso la mano toca la vara y en este caso la olla toca el agua, efectivamente. Pero al finalizar el proceso, los objetos pueden separarse. En la convección, que era la que hablábamos recién, se da el caso de que se da entre líquidos y gases o entre gases. El ejemplo más común es entre líquidos. Por ejemplo, en este caso, esto podría ser tranquilamente un café con leche. El café generalmente se hace caliente y si uno hace un cortado o le agrega leche fría. Eso hace que el calor del café automáticamente pase a la leche, que está fría. Bien, el tema es que a nosotros nos queda toda una masa homogénea, es decir, un líquido que no lo podemos separar, llamado café con leche cortado o como quieran, tibio, o sea, a una temperatura más alta que la leche y más baja que el café original que pusimos ahí, pero cuando termina ese proceso en que llega a un equilibrio térmico, los dos líquidos originales, no lo podemos separar. Ya está, es café con leche. ¿Bien? Hay contacto físico, obviamente, porque entre los dos líquidos entran en contacto y como les decía recién, se produce una masa homogénea. ¿Qué quiere decir homogénea? Que es toda igual. Y por último, y que es el más fácil de distinguir de los tres, tenemos la radiación. ¿Por qué? Porque no hay contacto físico. Por ejemplo, nosotros recibimos el calor del sol, ¿sí? Esa es la radiación, el ejemplo por excelencia. Bien, obviamente no tocamos el sol para recibir su calor, pero lo recibimos. Yo les mencionaba que debemos estar lo suficientemente cerca. Obviamente depende de cuál sea la fuente de calor. Si la fuente de calor es el sol, el relativamente cerca es a los, no sé, millones de años luz que estamos del sol. ¿Sí? Bien. Por último, les quería mencionar algo que se produce, es una cuestión natural, entre comillas, que se conoce como efecto invernadero. ¿Qué pasa con el efecto invernadero? Nosotros conocemos lo que es un invernadero artificial, que es un lugar que se hace con vidrios, con nylon, para conservar un cierto calor, proteger del frío, proteger del viento. Muchas veces tiene que ver con proteger las cosechas y otras veces tiene que ver con tener algún espacio en la casa, conocidos como jardín de invierno, que hace que ese lugar reciba el calor del sol y a través de los vidrios y el calorcito se quede ahí produciendo como una calefacción natural. Bien, eso en cuanto a lo que es
el invernadero artificial. Esto del efecto invernadero que se produce pasa por lo siguiente. La radiación solar llega a la Tierra. ¿Sí? Los rayos deberían rebotar y volver a salir. Pero, ¿qué pasa? Con todos los gases que andan dando vueltas, de la contaminación que hay, esos gases retienen el calor. Y como esos gases están flotando en la atmósfera, o sea, apenas sobre la Tierra, podríamos decir, hace que la temperatura del ambiente sea mayor, porque ese calor que ingresa no se va tan fácilmente. Hay parte de ese calor que queda retenido. Y es por eso que se produce esta situación de efecto invernadero. ¿Sí? Espero que se haya entendido todo. Nos vemos, nos hablamos por el grupo. Un beso grande.